Bueno, continuando con lo que les estaba comentando, esta página inicia igualmente con una ficha de identificación. Bueno, o sea, el preguntarse por qué tiene otra ficha de identificación a pesar de que sean parte del mismo formato está, bueno, no es algo que les pueda responder, pero, o sea, la tiene, entonces así la llenan. Tampoco es como que fuera algo muy difícil de hacer. Y bueno, aquí hay varias, casillas que pueden llenar. Si llenan una, prácticamente ya no llenaron las otras, al menos de estas tres primeras. Entonces aquí pueden ver la casilla de parto autóxico o la casilla de parto instrumentado. Aquí lo pone como forceps, nada más. Eso es una decisión un poco curiosa, ¿no? Sobre el tipo de título que le dan. En general, más bien hace referencia a parto instrumentado, pero bueno, o parto distóxico en todo caso. Y cesárea, ¿no? Entonces, si llenan, por ejemplo, la casilla de parto autóxico, pues no van a llenar ni esta, ¿no? O sea, ni la de instrumentado ni la de cesárea, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, con cualquiera de estas tres casillas llenan una y pues las demás, pues no hace falta saber, este, por así decirlo, de qué fueron, ¿no? Entonces, la de parto autóxico igualmente se llena, digamos, de una manera que es muy sencilla de hacer, en relación al llenado como tal, ¿no? No tanto a los procedimientos que tengan que hacer para después reportarlos aquí, ¿no? Entonces, primero ponen la variedad de posición y como les decía, la más frecuente es occipito anterior izquierda, entonces, pues la mayoría de estos partogramas va a tener esa variedad de posición. Si se hizo episiotomía o no, eso también lo ponen como sí o no. Si hubo prolongación del trabajo de parto, ahí también se pone o no. Generalmente es un no. Y como les decía, los trabajos de parto expulsivos, no deben durar más de 2 horas en cualquier tipo de paciente por el riesgo, fetal, ¿no? Y finalmente tenemos, si hubo desgarros, ¿no? En periné, vagina y cervix, y si sí los hubo, describir cómo fueron. Eso pues tampoco tiene como mucha dificultad, me parece, ¿no? O sea, todo eso se llena de acuerdo a lo que vayan observando o incluso contemplando, ¿no? Si es que tienen que atender el parto como tal, ¿no? Luego tenemos parto instrumentado. Afortunadamente no es tan frecuente ya y bueno, o sea, como les decía, yo en lo particular no tuve el gusto, por así decirlo, de contemplarlo con mucha frecuencia, solamente 2 veces y hasta eso yo no los vi, sino simplemente vi los partogramas, que ya tenían esa información de los, pues no sería exageración decir centenares de partos que hubo, ¿no? En la rotación en la que estuve. Entonces sí es poco frecuente llenarlo, pero bueno, si lo llegan a llenar, igual lo tienen que llenar, digamos, de acuerdo a las características que le solicitan, ¿no? Y tampoco es como algo muy complicado de hacer, ¿no? Luego tenemos la cesárea, tenemos estos tres tipos, la más común es la cesárea tipo Kerr, donde hacen una incisión en el útero segmentaria. Entonces, bueno, ahí la aclaración puntual que uno debe de hacer es que tenemos las incisiones, digamos, de la piel y de los distintos planos, que sería una fan steel o una infraumbilical. Al menos en el sector público, pues se hace con más frecuencia la infraumbilical, que es abajo del ombligo, prácticamente en la línea media, pues prácticamente hasta la sínfisis del pubis o un poquito antes, hacer ahí esa incisión vertical, ¿no? O la fan steel, que más o menos algunos tal vez ya conocen cómo es, ¿no? Es una incisión horizontal, digamos, cerca del borde de la sínfisis, ¿no? Cuando esa es la de piel, la del útero puede ser, digamos, en estos tipos. Como les decía, la más frecuente es la cesárea de tipo Kerr, donde hacen una incisión en el segmento horizontal. La de Beck es un poco difícil de escribirla y casi ya nadie la hace, pero es una incisión parecida a la incisión corporal. La incisión corporal, como ustedes a lo mejor ya les está llamando la atención o ya les sugiere el término, en el cuerpo del útero como tal, ahí hacen una incisión vertical. Es poco común que se haga, ¿no? Pero en todo caso, si se hace, se hace más bien en situaciones de placenta previa.
este, en donde hacer una incisión del segmento, pues sería contraproducente prácticamente, ¿no? Pero bueno, entonces ahí se pone la razón de la que se hizo cesárea, y si estamos hablando del sector público, prácticamente nunca van a ver que sea indicación por cesárea electiva, sino si se pone secundario alguna otra situación que pueda generar complicaciones, ¿no? Aquí les pone después abajo la prolongación con histerotomía, y bueno, histerotomía no es exactamente el término más adecuado, sino más bien sería ahí la histerectomía, si se hizo o no, ¿no? ¿Y por qué sería una histerectomía cuando al momento de hacerse una cesárea? Bueno, la razón más frecuente es cuando hay acretismo placentario. Si hay acretismo, y digamos si es un grado, digamos, grave de acretismo, como lo sería una placenta percreta, se hace la cesárea para extraer prácticamente el feto que ahora va a ser neonato, y después se debe hacer la extirpación del útero como tal, ¿no? Debido a la gravedad, por así decirlo, de la invasión placentaria, ¿no? Entonces prácticamente ahí se pone si sí o si no, ¿no? Si se hizo, se describe por qué se necesitó esa prolongación, ¿no? Extracción del producto, bueno, ahí también lo llenan, digamos, de acuerdo a lo que se les requisite llenarlo, alguna complicación que se haya tenido sobre la cesárea, y a cualquier otra cosa que deban de llenar ahí, ¿no? Pero bueno, luego tenemos el alumbramiento, este recuadro, independientemente de si hayan llenado cualquiera de estos tres, ese sí se llena. Ahí se pone la hora del alumbramiento, si fue espontáneo, dirigido o manual. La mayoría de las veces va a ser dirigido, ¿no? Y como les decía, la mayoría de las veces es dirigido por razón de acortar el periodo del alumbramiento como tal. Como les decía, si fuera espontáneo, más o menos deben esperar unos 15 minutos, que es el promedio de espera, en lo que sale la placenta por sí sola, ¿no? Pero esos 15 minutos lo pueden acortar hasta 10 o 5, ¿no? Si es que ustedes lo hacen dirigido. Entonces, si lo hacen dirigido, simplemente ponen ahí, pues, para cortar el tercer periodo del trabajo de parto, ¿no? Luego, en el alumbramiento también tenemos que si se hace revisión de cavidad uterina o no. Si sí se hace, pues ahí simplemente lo ponen y el motivo de por qué se hizo, ¿no? La revisión de cavidad uterina, prácticamente ustedes deben introducir algún tipo de material absorbente por el cervix para eh, prácticamente hacer eso, ¿no? Saber si no hubo algún resto de membranas o algún resto placentario, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente las observaciones que se tengan que hacer de acuerdo a todo el procedimiento del alumbramiento. Esta casilla también se llena en todos los casos, ya sea de parto, eutóxico, instrumentado o por cesárea, ¿no? Los datos del recién nacido, si nace vivo, si nace muerto, si nace macerado, ¿no? Ahí dependiendo de la situación, pues lo van a llenar sí o no. El sexo o género, por así decirlo, que sea visible, digamos, de manera fenotípica, también lo anotan. Luego tenemos aquí la puntuación de Apgar. Aquí les pone los 5 minutos, ¿no? Es común que se llene el del minuto y el de los 5. Bueno, si solamente llenan uno, pues ahí sería el de los 5 minutos, y la mayoría pues va a tener un puntaje favorable. Si observan malformaciones, eso también se va a llenar. Aquí el peso del neonato también lo van a poner. Y se presenta algún tipo de traumatismo, por ejemplo, de lo que sería más común sería un cefalohematoma o cosas así. Y alguna otra observación que quieran hacer respecto a el nacimiento pues sí, básicamente a, ¿cómo se llama esto? Am, pues a las características del recién nacido propiamente, ¿no? Abajo tenemos analgesia en trabajo de parto, ¿sí o no? Como les decía, en trabajo de parto es rarísimo, ¿no? En los hospitales públicos que se haga. Entonces, la mayoría de las veces van a poner no, ¿no? O prácticamente casi en todas. Si hubo durante el parto, o sea, durante el periodo expulsivo, durante el degrado o la cesárea, algún tipo de analgesia, ahí es común que sí, pues al menos si es legrado o cesárea, ¿no? En los partos tampoco es común que se haga que se dé analgesia, eh, ¿cómo se llama? Durante el periodo expulsivo.
Si sí se pone, pues ahí se especifica de qué tipo es, ¿no? La mayoría de los casos, pues va a ser un tipo de anestesia regional, ¿no? Un bloqueo epidural. Resultado, si fue favorable o no, y si tuvo alguna otra complicación. Luego tenemos este recuadro pequeñito de donde deben notar las características de la placenta, las características del cordón, pues prácticamente ahí ponen que tiene dos arterias y una vena, alguna otra observación que quieran dar. Y si fuera algún aborto incompleto por la que la paciente se ingresó al área de labor, pues para eso sirve este último recuadro del legrado, ¿no? Ahí notan la fecha, la hora, las características de esos restos, digamos, del embarazo. Y bueno, prácticamente todo lo demás lo llenan de acuerdo a las características de eso, ¿no? Aquí les pone si hubo dilatación del cervix o no, ¿no? Prácticamente todos los legrados deben tener dilatación, entonces es la casilla que van a tener que llenar. Y aquí les pone si fue instrumental o digital, ¿no? Usualmente instrumental, ¿no? O sea, hacerlo, digamos, de manera digital o sea, yo nunca lo vi, pues, a lo mejor sí hay alguna situación en la que se haga, pero, no sé, me parecería, digamos, como este, muy poco adecuado, ¿no? Más bien ahí sería un legrado instrumental, ¿no? Y finalmente, como ya vieron todas las casillas, pues deben dar como algún otro tipo de observaciones, puntuales si es que se llegan a dar, ¿no? Pero bueno. Y la última página ¿cómo se llama? Del aborto, pues digo del aborto. El partograma es dar un resumen de cómo fue el trabajo de parto, o cómo fue la evolución de esta amenaza de aborto, que a lo mejor pudo haber progresado o pudo remitir, entre otras cosas, ¿no? Ahí, como les decía, es un resumen, o sea, no tienen que llenarlo, digamos, con mucho detalle, ¿no? Ponen fecha y hora, ¿no? O sea, a tal hora ingresa la paciente, a tal hora, digamos, alcanza 10 centímetros de dilatación, a tal hora pasa la sala de expulsión, a tal hora se da el nacimiento, a tal el alumbramiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo eso lo van a llenar de esa manera aquí, ¿no? En eso que dice evolución del parto de grado. Nota preoperatoria, si es que tuvo que hacerse algún tipo de cesárea, ahí también digamos, se llena de acuerdo a lo que le solicite, ¿no? Fecha, hora, la indicación de esa cesárea, si se hizo OTB, entre otras cosas, ¿no? Si sí se hizo OTB, pues eso se llena en esta parte del partograma, ¿no? Y es más que nada por la razón de por qué en la segunda página se tiene que llenar si la paciente solicita OTB o no, ¿no? Porque es parte del partograma saber si se dio, digamos, de manera posterior, ¿no? Y bueno, como les decía, les digo, todo esto no tiene dificultad técnica como tal, ¿no? O sea, no tienen que saber mucho más de lo que les apunta cada uno de los parámetros para llenar, pero simplemente saber cómo llenarlos, ¿no? O sea, saber, o mejor dicho, hacer todas las valoraciones en el tiempo que se les solicitan y o poner atención a los eventos que vayan pasando, ¿no? Si es que no, si es que ustedes no están haciendo esas valoraciones, pero bueno, como les decía, son 4 hojas del programa, ya vimos las 4, no sé si tengan alguna duda o pregunta sobre esto.